Eduardo Sarteri, ustedes lo conocen, muchas veces lo hemos sacado acá en el programa, es doctor en Historia, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata, y hoy lo queríamos consultar porque el otro día se cumplieron los 100 años de YPF, ¿no?, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y él sostiene que Argentina necesita una nueva base energética. De eso vamos a hablar y, por supuesto, como hacemos siempre, de algunos otros temas. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo sería esto de la base energética? Es decir, salir de lo fósil y entrar en ¿qué? Primero habría que explicar por qué salir de lo fósil. Sí. Segundo, explicar, digamos, por qué estamos dentro de lo fósil, pero además muy desastrosamente, y después tendríamos que explicar por qué entrar en otro lado. Claro, bueno. La primera cuestión es, ¿por qué salir de lo fósil? Uno podría aducir cuestiones del orden de lo ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problema más importante, y el problema más importante es que el paradigma fósil en el mundo se está agotando. Y ese agotamiento del paradigma fósil, primero nos va a plantear a nosotros un desafío. Segundo, ese salir del paradigma fósil tiene que ver, si vos querés, con un interés más mezquino. Sí. Es decir, nosotros tenemos vaca muerta, tenemos una serie de condiciones para producir combustible fósil y no solamente abastecer inmediatamente a la demanda local y sobre todo abastecer a la demanda futura si queremos que el país crezca, porque no tenemos mayores problemas con los combustibles simplemente porque la Argentina está estancada desde 2010-2011. Si la Argentina estuviera medianamente en funcionamiento, estaríamos con problemas mucho más graves. Claro, claro. Entonces, digamos, el caso de Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera, vino a ponerle un poco más de presión a una olla que ya está en una situación muy crítica. Entonces, el problema es que la Argentina corre el riesgo de hacer gigantescas inversiones para algo llamado vaca muerta o cosas por el estilo, que en un plazo relativamente cercano pierdan todo valor simplemente porque el mundo dejó de usar combustible fósil. Por ejemplo, en Alemania están experimentando, va a entrar en funciones el año que viene o el otro, el 2024, sí, con un tren impulsado, un ferrocarril impulsado con hidrógeno. El problema del hidrógeno es que, digamos, necesita, digamos, una planta combustible casi autotransportable. Un ferrocarril tranquilamente puede utilizar un vagón para semejante cosa, es decir, para producir el hidrógeno que el propio vehículo utiliza. Ahora, vos fíjate lo que significaría eso en un país como la Argentina, que necesita recuperar miles y miles y miles de kilómetros de vías férreas, porque la Argentina sin ferrocarril es imposible. Claro. ¿Te imaginás la revolución que eso significa? Entonces, si vos realmente querés insertarte en el mundo, si querés hacer, como en algún momento dijimos, Corea-Suecia, querés hacer en la Argentina un verdadero salto adelante, ya tenés que ir pensando en esto en un doble sentido. Primero, que te tenés que insertar y tenés que entrar en el mundo de la energía del futuro, saltando hacia adelante, no saltando hacia atrás. Y vale que vendas esto que tenés ahora, porque en poco tiempo puede que esto no valga nada. Claro. Primer problema. Segundo problema. ¿Por qué esto es todavía peor? O sea, esto que te estoy señalando es un problema, pero esto todavía peor. Sí. La Argentina va a gastar una cifra todavía no calculable durante este año y parte del año que viene, de aproximadamente 12.000 millones de dólares en importación de gas licuado, gas y petróleo. ¿Por qué? Porque no hizo un caño. Porque no puso un caño. Claro. Un caño que, digamos, puede salir un par de miles de millones de dólares. 3.000 millones dicen que sale, más o menos. Sí. O sea, comparado con lo que estamos diciendo, claro, es nada. Comparado con el PBI argentino, es nada. Ahora, por 3.000 millones de dólares que los inútiles de Macri y Alberto, por contar los últimos dos, que tuvieron 7 años los dos para hacer el caño, por culpa de esto, estamos no solamente perdiendo 12.000 millones de dólares, nos estamos perdiendo de exportar. Claro. Algo que en un plazo relativamente breve, tal vez, después que salga esta crisis momentánea que va a acelerar el cambio de paradigma energético, después que salgamos de esta crisis, hay que ver si tiene algún valor.
Claro. Entonces, la clase política argentina, como expresión de la clase, de la burguesía argentina, porque detrás de esto es, entra Techín, no entra Techín, Cristóbal López muerde algo o no muerde nada. ¿Entendés? Entonces, en esa pelea chiquitita de capitales que no sirven para nada, salvo para rapiñar este tipo de cosas, la Argentina se pierde miles y miles y miles de millones de dólares. Es más, corre el riesgo de haber descubierto un diamante que en poco tiempo tal vez no valga nada. Claro. Entonces, la pregunta es, frente a esto, ¿qué? ¿Cuál es el paradigma? El paradigma es eléctrico, es decir, todo va hacia el mundo eléctrico. El problema del mundo eléctrico es cómo producir la electricidad. Y ahí tenés básicamente dos fuentes que a mí me parece que son interesantes. Una, que la Argentina tiene de una manera casi absurdamente olvidada, y de otra que es la que a mi juicio va a encaminar en el futuro, de la cual ya hablamos, y que la Argentina tiene ya empezado a producir para la exportación. La primera, la energía nuclear. Sí. Yo insisto con esto, la energía nuclear es muy segura. Ha habido muy pocos grandes accidentes, la mayoría no ha tenido consecuencias, digamos, de gran escala. En el caso de Fukushima, que fue el más grave de todo, tuvo que haber un terremoto y un tsunami en un país que está construido sobre una ¿cómo se llama?, falla geológica, es decir, probablemente Japón sea el peor lugar para poner una central nuclear. Claro. Ahora, países como Francia dependen de la energía nuclear casi del 70% de su oferta energética. No se sabe que haya habido ningún problema serio en Francia. No lo ha habido en la Argentina, países en los cuales si no hay problemas los inventamos. ¿Entendés? Entonces, es una energía muy segura, es una energía muy competitiva en términos de precios, es una energía que tiene un grado de respeto por el medio ambiente mucho más alto de lo que la gente piensa. Mucha gente piensa, bueno, pongamos energía solar, pero para vos producir energía solar para una ciudad necesitas miles y miles de metros cuadrados de paneles solares. Que no solo hay que producirlo, y eso significa un costo y un impacto sobre el medio ambiente, sino que una vez que los pones, es un territorio enorme que impacta sobre el medio ambiente de forma directa. Lo mismo con una central hidroeléctrica, lo mismo con la energía eólica, muy lindo, los molinos, pero precisás centenares de molinos para darle a una electricidad a una ciudad mediana, y eso es un impacto enorme sobre el medio ambiente. Hay otras formas, pero la Argentina tiene una rara condición. Es un país con un enorme desarrollo de tecnología nuclear, al punto de que compite en el mercado mundial. Al punto que desarrolla soluciones propias, como el CAREM. Eso lo estamos dejando pasar porque la Argentina, el club de los países que se abastecen con energía nuclear, es uno de los países que menos porcentaje de energía eléctrica produce a partir de la energía nuclear. Mientras ya te digo, Francia anda por allá por el 70%, la Argentina anda por el 4%. 4% es de más o menos. Es muy poquito. Todo lo demás es fósil hidroeléctrico. Claro. Entonces, gastamos una cantidad de plata gigantesca, vos calcula cuánto sale una central nuclear importante, Atucha 3. Y bueno, más o menos 8.000 millones de dólares. Sí. En un año nos vamos a gastar eso en importación de gas y petróleo. Claro. Una vez y media eso. O sea, podemos con lo que vamos a gastar podemos construir una vez y media una central nuclear. Entonces, acá tenés un camino hacia el futuro. El otro, que a mí me parece que es todavía medio, digamos, surrealista en el sentido de que todavía hay que esperar que se desarrolle, pero que es muy prometedor, es el tema del hidrógeno. Es muy prometedor, los alemanes han avanzado mucho en este punto, y yo creo que, y la Argentina incluso tiene trabajo en ese punto, y yo creo que ahí tenemos que insistir como una gran apuesta a futuro. Ya te digo, si vos pudieras poner eso sobre ruedas de ferrocarril, como se supone que quieren hacer los alemanes, para la Argentina sería maná que cae del cielo. Ahora, ¿eso qué significa? Que tenés que poner plata, tenés que poner inteligencia argentina, inteligencia que no falta, al contrario, es inteligencia que no solamente no falta, sino, como ya hablamos alguna vez, sobra porque se exporta, es decir, técnicos argentinos, ingenieros argentinos que se van a trabajar afuera porque acá preferimos gastar
12.000 millones de dólares en importaciones de algo que hasta podríamos producir nosotros simplemente con poner un tubo. Claro. Ahora, cuando estamos hablando de esto, es decir, esto no quita de lado justamente que haya que poner urgente ese tubo, porque inclusive se puede vender toda esa energía que salga. Es lógico, porque hasta que vos llegues al diseño ideal, vos necesitas algo. O sea, ahora, sí. Lo que uno ve, Eduardo, que en general los avances y retrocesos de la Argentina tienen que ver más con los lobbies que con las planificaciones. Por ejemplo, no hay trenes porque hubo un lobby de los camioneros y de los micros de larga distancia. Entonces ahí se decidió que no haya más trenes, cosa que era atraso. Se discute del caño, bueno, vos lo decías, a ver, si lo hace López o si lo hace Techín, o en general las cosas estas las hace Techín, que parecería la niña bonita de todos los gobiernos y fundamentalmente los gobiernos kirchneristas. Es decir, me parece que está ahí el problema, ¿no? Bueno, bien, sí, claro, está perfectamente ahí. Porque efectivamente es una burguesía que en vez de impulsar hacia adelante el capital, vive comiéndose lo que está. Es decir, claro. Es una burguesía que en vez de desarrollar las fuerzas productivas, parasita las fuerzas productivas existentes. A ver, un tipo dice, che, mira qué bueno que si le ponemos una pantalla a esto y hacemos una serie de cositas así con chirimbolos, tal vez alguien en su casa pueda mirar, qué sé yo, un jueguito, pueda hacer algunos cálculos. Así nace el mundo de la PC, de la computadora familiar. Claro. Y ese mundo hoy revoluciona todo. Uh-huh. Hay alguien que se está preocupando por construir un futuro. Al principio todo el mundo le parece una estupidez, o no le parece una estupidez, pero digamos está muy lejos esto. Bueno, ese tipo de empresario que Schumpeter llamaba, gran economista burgués Schumpeter llamaba el entrepreneur, el emprendedor, sí. Es un tipo de empresario que es la inversa del empresario argentino. El empresario argentino es, a ver, ¿qué da plata hoy? Y da plata esto, pero esto no es exactamente una producción real, no importa, esto da plata hoy. Hoy, claro, que mañana vemos. Mañana vemos, o sea, todos los capitalistas funcionan así, o sea, no hay ningún capitalista que lo haga, digamos, por amor al arte. Claro. Pero en la Argentina, dada la estructura económico-social de la Argentina, esto es el capital. Esto es el capitalismo. Es simplemente un conjunto de parásitos que se pelean por comerse lo que ya está. Claro. Entonces, esta gente no puede pensar ni a futuro. ¿Qué va a pensar a futuro? Si no puede pensar presente. Claro. A ver, ¿a vos te parece lógico? O sea, ¿no habría que meterlos a todos presos por haber hecho esto? Es decir, por tener un déficit energético, por estar ahora hasta ahora estamos incluso hasta con problemas de frío en las escuelas. En la provincia de Buenos Aires, si hay menos de 10 grados, los alumnos y los profesores no tienen obligación de ir. Claro. Entonces la pregunta es, ¿no es un crimen social lo que hicieron? ¿No tendrían que ir presos por esto? Totalmente, y aparte cuando uno recuerda toda la historia de cómo es el tema, por ejemplo, de YPF, ¿no? Cómo se la privatiza en el mejor momento, la agotan en todo y después se la compra cuando ya no tenía, no se podía vender nada, no quedaba energía. Pero mira, hemos lanzado, voy a pasar un chivito si me permitís, sí. Hemos lanzado una propuesta electoral que se llama Vía Socialista, sí. Con la cual queremos ver si podemos presentarnos a las elecciones con un programa de un libro que yo escribí que se llama Argentina 2050. Sí. Ese libro, está gratis, lo pueden buscar en internet, sí. Diseña una forma de intervenir en la economía desde el Estado. Hay gente que ha creído que eso tiene algo que ver con el peronismo, pero lo que vos señalás es precisamente lo que nosotros no queremos hacer. Efectivamente no queremos hacer peronismo, porque el peronismo siempre fue el Estado subsidiando al capital. Claro. Es decir, arma una empresa, porque el capital privado no la puede hacer, y después la privatizo y se la regalo, o dejo que la parasite. Por ejemplo, Segva, una empresa de porquería estatal. Bueno, Segva, cada vez que tenía que comprar una válvula, le tenía que pagar 300% más caro a un parásito local, que hacía fortuna con eso, parásito local que podía ser una empresa de capital nacional o incluso de capital extranjero, tenía que pagarle las válvulas 300% más caro
por el compre nacional. Claro, sí, no, bueno, también pasó con ferrocarriles. Mantener los ferrocarriles se pagaba 10 veces lo que valía una pieza. YPF. Claro. YPF. Las formas de privatización que ha encontrado ¿cómo se llama? El peronismo son infinitas. Entonces vos no me vengas a decir que los argentinos no podemos tener una empresa nacional de telecomunicaciones porque Entel era una porquería en manos del Estado. Entel era una porquería en manos de esta burguesía parasitaria que no le importó jamás si la Argentina tiene futuro o no tiene futuro. Lo único que le importó como buen burgués es meterse la plata en el bolsillo, pero en el caso argentino, aunque ese meterse la plata en el bolsillo sea pegarse un tiro en el pie en 15 años. Claro, y a veces, bueno, esas empresas, cuando había empresas estatales, justamente lo que vos decís, ¿no? Estaban las otras empresas que eran las que hacían el negocio con las empresas estatales, inclusive a veces multinacionales, como por ejemplo en Entel, que para arreglar algunas cosas me contaba la gente de Entel que te venía una persona de Japón, porque el mantenimiento de determinadas cosas no se podía hacer acá. Es decir, ponían las empresas estatales al servicio de las privadas, ¿no? Lógico, pero eso siempre fue el peronismo, claro. El subsidio del capital privado. Por eso nosotros decimos, no, eso no. Nosotros queremos empresas estatales productivas que se defiendan como empresas productivas. Parásitos, no. Está muy claro. Entonces, en ese punto, sí, cuando vos llegas a ese tipo de empresa estatal y a esa concentración, vos podés diseñar un futuro, porque a vos te interesa el futuro, y podés diseñar un largo plazo, porque a vos te interesa el largo plazo. Entonces yo puedo decidir que en ciertas cosas puedo perder plata en el corto, pero ganar en el medio. El ferrocarril es claro. El ferrocarril es un negocio espectacular desde el punto de vista de la sociedad en todos los aspectos. Transporte, evitar accidentes, en términos ecológicos, frente al camión. Claro. Ahora, claro, el empresario ¿de dónde gana plata? Gana plata con el camión, el ferrocarril es un gigantesco gasto. Claro. Y además, total, ¿qué pasa? Se destruyen las rutas, no importa, las paga el Estado la ruta, no las pago yo. Claro. Entonces, claro, el costo para el empresario es uno, el costo para la sociedad es otro. Y los empresarios, sobre todo los argentinos, hacen la misma siempre. Ellos socializan las pérdidas, pero privatizan las ganancias. Las ganancias, claro, siempre exactamente lo mismo. Bueno, esto es lo que se tendría que estar discutiendo hoy, ¿no? Exactamente. Es el problema que realmente se meten en algunas discusiones que son, bueno, si ¿quién hace el lobby? ¿O quién es el que está robando? Parecería cada claro. cosa que hace el gobierno. Es una discusión en... Vos fíjate que viste ese meme de los hombres araña que se acusan uno con otro. Claro. Bueno, acá es lo mismo entre Alberto y Cristina, entre Culfas y Cristina, porque vos querías chorear con esta... No, vos querías chorear con esta... Eras vos el que querías chorear, ¿no? Pero la cuestión acá central es que esto, lo que, digamos, como vos señalás, no se ve el fondo, es que el fondo muestra este problema que hemos venido señalando, cómo esta clase dirigente, que es expresión de esta burguesía, no puede hacer nada bien. Y por lo tanto tenemos que dejar de subsidiarlos. Cada vez que los votamos, los subsidiamos. Claro. Bueno, también por eso, digamos, siempre la alegría que hay de los empresarios, que ellos hacen siempre el discurso de los muchos impuestos, pero cada vez buscan más subsidios para tener más empresas. Y después se quejan, dicen, no, acá no invierte nadie. Ayer yo lo escuchaba a Mañeto que decía, no, con estas leyes no invierte nadie. Se cansó de invertir Clarín con el apoyo del Estado. Y lo mismo dice Pagani, no invierte nadie. Se cansan todos haciendo negocio con el Estado, ¿no? Sí, se encansan todo el tiempo están llorando y todo el tiempo tienen más plata. Claro. Es el mismo discurso del campo, ¿viste? Que nunca tenemos un peso. Bueno, entonces explícame cómo sobreviviste 100 años. Claro. Entonces, hay un punto en el cual está muy claro, cuando vos dices, no quiero más impuestos, ¿viste? Como el señor Burns, ¿viste? No queremos más impuestos, qué sé yo, quiero decirle al gobierno central que, bueno, perfecto, bien, no querés más impuestos, perfecto. Ahora, yo te pregunto, cuando sacamos las retenciones y
gente como Techin y compañía deja de recibir un dólar barato para poder comprar a precio subsidiado toda la tecnología y los insumos que necesita, ¿qué hace Techin? Dice, no, basta de retenciones, vamos. Cuando fue el 2008, ¿por qué sobrevivió Cristina? No sobrevivió porque el pueblo salió a defenderla. Sobrevivió porque toda la UIA y todos los sectores industriales estuvieron detrás. ¿Y por qué estuvieron detrás? Porque no, pará, si vos bajás las retenciones, a mí me estás jorobando. Entonces, el chiste siempre, impuestos para el otro, subsidios para mí. No hay mucha vuelta. Y cuando vos ves la estructura impositiva de Argentina, es tal cual. O sea, impuesto a los pobres, vamos al impuesto a las ganancias. Disparate de que un obrero paga impuesto a las ganancias. Ahora, la mitad de la economía argentina funciona en negro. Claro. Entonces, ¿de qué hablamos? Y vos fijate cómo todo esto está en el corazón de la Argentina peronista, corazón de una Argentina que es parte de Juntos por el Cambio, igual, porque son dos caras de la misma moneda, que cuando aparece uno que dice, bueno, ¿qué tal si ponemos a los obreros en blanco, en negro en blanco? Duhovne dice, bueno, yo soy ministro de Economía, ¿cómo puedo financiar el Estado? Bueno, pongamos a los obreros en blanco, ahí solucionamos unas cuantas cosas. Bueno, obviamente del mundo empresario nada. Claro. Lo más gracioso de todo es que la CGT, incluso muchas veces, bueno, tendríamos que pensarlo. ¿Cómo tendríamos que pensarlo? ¿Qué tenés que pensar? Te están diciendo que lo van a poner en blanco. No, bueno, pero nos van a pedir otras cosas. Está bien, pero sentémonos a discutir porque te están diciendo vamos a poner gente en blanco. Entonces vos ves cómo es el entramado de intereses, en el cual es una economía que funciona sobre la base del subsidio a empresas parásitas. Claro. Y cuando hay plata están todos contentos. Bueno, pero esto es la historia del peronismo es eso, ¿no? Es eso. Así empezó el peronismo, es decir, con buenas, y siempre lo mismo, las buenas cosechas hacen que haya determinado dinero y ese dinero se utiliza para subsidiar a las empresas amigas, ¿no? Digamos. Pero no solamente eso, sino que incluso si no alcanza, porque no alcanza la plata de campo, nos endeudamos. Claro, se hace deuda, es lo mismo, claro, o deuda al campo. O nos comemos plata que podríamos usar para un desarrollo propio, o nos comemos el futuro hipotecándonos. Claro. Entonces, es una clase que vive comiéndose al país. Y es interesante ver esto, porque cuando vos decís, bueno, pero Juntos por el Cambio, simplemente es la cara de la moneda que aparece cuando dice, bueno, esto va a explotar, pongámosle un límite. Claro. Claro. Y entonces aparece toda la marea, la marea privatista, ¿no? Claro. Menem Cavallo, ahora, digamos, Menem Cavallo, como siempre decimos, fue precedido por la prédica de Álvaro Alzogaray. O sea, claro. Álvaro Alzogaray fue el influencer en una época en que no había influencer, sí. ¿No? De que generó un contexto, un consenso liberal. Recordemos que veníamos de la hiperinflación de Alfonsín, de 5.000% anual. Claro, que inclusive hay que decirlo también, Alzogaray era el que proponía, porque le convenía a los sectores privados, a la desocupación dar planes de trabajo. Proponía un seguro de desocupación y planes, ¿no? Bueno, fue una medida liberal eso, ¿no? Claro, pero eso es el peronismo. Claro, o sea, vos te das cuenta cómo hablan el mismo lenguaje, pero a las masas le dicen otra cosa. Claro. Y entonces el mismo partido político que se había construido históricamente contra el liberalismo prohijó al presidente que es el ídolo máximo de todo el liberalismo, que es Menem. Claro. Claro. Y a ver, de ahí, ¿qué salieron? Bueno, salió Néstor y Cristina, que eran furiosos menemistas. Claro. Salió Macri, que no fue presidente o vice gracias a Menem porque no quiso agarrar eso. Claro. Construir por otro lado. Claro. Y que su padre y que todas las empresas se han beneficiado siempre con los estados, ¿no? Que bueno, por ahí es que mirá, si vos ves la historia de Techin, la historia de ¿cómo se llama? Los Macri, ¿sí? Sí. Es la misma historia de todo el empresariado argentino. Es la historia de empresarios parásitos que aprovechan, no tienen ninguna ideología y están con todo el mundo. Claro. Y simplemente
buscan el momento para aparecer y quedarse con un pedazo del Estado, quedarse con algún subsidio del Estado, y que pasa el tiempo, van pasando de un lugar a otro, no producen ninguna revolución productiva. Porque en la Argentina, si vos te pones a pensar, a ver, ¿qué empresarios han producido algún tipo de revolución productiva? Bueno, por ahí tenés Arcor. Por ahí tenés algún tipo, qué sé yo, ponele, no es una revolución productiva, pero el tipo armó una empresa que funciona bien, digamos, el Mercado Libre. Claro. ¿Sí? Ahora, saca eso, buscame un par más. Claro, no. Y entonces, ¿los otros qué? Y los otros, vamos a poner peaje, listo. Claro. Anotame para la cabina. Claro, Pero escúchame, esa la hago yo también. Claro. Vos me decís que yo voy a poder poner cabinas de peaje y que voy a cobrar el peaje y con eso voy a pagar. Bueno, listo, yo no te da problema. Yo, gracias a mi viejo era albañil, yo aprendí el oficio, así que con 4 ladrillos te pongo un peaje. Claro. Bueno, pero a eso también se puede agregar los negocios de Skenazi con Repsol, cuando el gobierno le dice comprar las acciones para argentinizar la empresa, que ahora tiene juicio. Es decir, es un tema muy largo. Bueno, pero está bueno que vos estés planteando este tema de la necesidad de una nueva base energética, que creo que son los temas que se tendrían que estar discutiendo. Así que yo te agradezco mucho, Eduardo, por esta conversación. Y entonces ustedes lo que formaron es Vía Socialista, ¿no? Vía Socialista es nuestra plataforma electoral. Vamos a presentar las elecciones con eso, estamos buscando afiliados, pueden buscarlo en internet y si quieren afiliarse, se comunican con nosotros o pueden hacerlo directamente por internet. Es importante, más allá de que afiliarse es importante para poder tener la legalidad, es importante que vean las ideas. Nosotros no queremos votos por cualquier otra razón. Hay un libro que se llama Argentina 2050 que resume nuestro programa y resume estos problemas porque es un libro que llama a pensar el futuro, por eso se llama Argentina 2050. O sea, basta de la discusión con los compañeritos de siempre. Ya estoy cansado de eso. Digo, hay que hacer una cosa muy concreta. No podemos llamar a la gente a que nos siga eternamente sin decirle a dónde queremos ir. Argentina 2050 es donde queremos ir. Está muy claro. Te mando un abrazo grande, Eduardo. Un abrazo grande a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Eduardo Salteri, siempre interesante porque, hay propuestas, hay ideas, y yo creo que la Argentina tendría que estar en eso, ¿no? Discutiendo propuestas y discutiendo ideas, no si Cristina me mira mal, si Alberto Hip y todas las pelotudeces que se discuten.